Oiga, doctor, gracias por estar en No, en al este contrario. podcast. De verdad, que atender esta invitación. Bastante interesante lo que empezamos a platicar, pero me gustaría que fluyera un poco más. Yo soy Sí. Pamela Esparza, este es el podcast Perfiles, y estamos con el doctor Miguel Ángel Lutzow, el famoso doctor Miguel Ángel Lutzow, que estaba solicitadísimo hasta hace unos meses todavía que llegó a formar parte de la Secretaría de Salud local y fue secretario de Salud ya en funciones, ¿no? Cuando la entonces doctora Mónica Rangel se decidió por otros rumbos. Así es. Pero usted asumió esta responsabilidad, así como la hayan dejado esta Secretaría de Salud en plena pandemia y subiendo ya en la tercera ola. Creo que la agarró en la tercera. Segunda. En la segunda. La segunda ola. Okay. ¿En qué momento estaba entonces esa segunda ola? Estaba totalmente en su pico máximo, porque estamos hablando de que lo peor de la segunda ola epidémica se dio entre la segunda semana de enero y la tercera semana de febrero. Y entonces a mí me tocó entrar como encargado de despacho. Claro. El 17 de enero, y el 4 de febrero me dieron ya el nombramiento como titular de los servicios de salud. Entonces nos tocó realmente una época muy complicada en términos de la epidemia, y desde luego, como tú bien lo dices, es un cierre de año, es un cierre de administración. Entrega-recepción. La entrega-recepción, y bueno, fueron de las tareas que en su momento nos encargó el gobernador, ¿no? Fueron 4 tareas, yo siempre las repito, ¿no? Es desde luego la epidemia, la vacunación a la par de la epidemia, la entrega-recepción, que era un tema fundamental, que fluyeran los servicios de salud, que no se cayeran, que los servicios de salud siguieran trabajando, desde luego, independientemente de la epidemia y de la transición. Y el otro factor importante era el central y el INSABI, ¿no? Todo lo que está relacionado con el hospital central, que pues es un gran hospital, claro, un extraordinario hospital aquí en nuestro estado, y que requería, bueno, pues el cumplimiento de muchos acuerdos de nivel federal, y había que darle la atención que se le dio de acuerdo a los ritmos que tenía el propio INSABI, ¿no? Y bueno, o sea, quedó en este último año como encargado de despacho, pero no es que estuviera ajeno del tema en los anteriores años, ¿no? O sea, sí estuvo a cargo de estos temas específicamente. Yo estuve trabajando como director de salud pública, claro, del 1 de agosto del 2019 hasta el 4 o 3 de febrero del 2021. Okay. Así y vio toda esa evolución de cómo nos metimos, ¿no? En toda esta claro, pandemia. Por supuesto. ¿Se esperaba algo así usted hace más de 2 años que apenas empezaban los rumores, que si en China, que si esto, que el otro? Bueno, ustedes luego los epidemiólogos hacen escenarios, ¿no? Futuros y de que es posible, pero la gente luego nos agarran en curva o no creemos, ¿no? También claro, sigue claro. La gente sin creer. Sí, sin duda, es un tema muy complicado, muy complicado. Sucedió en influenza. En influenza pasó lo mismo. Mucha gente, a pesar de lo que estaba ocurriendo, no creía lo que estaba sucediendo, ¿no? Es muy complicado. Quiero decirte que para muchas personas quisieran ver para creer que la gente cayera en las calles, ¿no? Es que yo no veo que pase nada, no veo que esté sucediendo nada. Y realmente en esa segunda ola epidémica vimos, si me permite la expresión, un corredero por oxígeno, por tanques de oxígeno, por concentradores de oxígeno. Es decir, estábamos viviendo una situación crítica, y esa situación crítica, bueno, nos hizo de alguna manera a muchas personas reflexionar que realmente estaba ocurriendo un problema grave, ¿no? Además, se incrementaron los casos y las defunciones en muy pocos días de forma drástica, y eso llevó también a, digamos, como un estímulo a mucha gente que no creía, a entender que realmente estaba pasando algo. Sin embargo, pasan las cosas, tenemos memoria muy corta y se nos olvida que seguimos en una epidemia que no ha terminado. Tan solo decirte que la epidemia de 1918 de influenza duró 2 años y tuvo 3 grandes olas epidémicas. Y esta tiene algunas otras características que pueden hacer que dure incluso más tiempo. Vivimos en un mundo globalizado. Tenemos una capacidad de viaje, de contacto social, de contacto físico mucho mayor que hace 100 años, más de 100 años. La conectividad es mucho más amaneces en Japón en 36 horas. Ya imparable aparte. Imparable, lo vimos, porque pues vivimos del movimiento, de personas, de mercancías, de todo lo que, de comunicación, de todo lo que se mueve.
Hay muchos viajes académicos, pero sobre todo la industria, el turismo. El turismo es una cuestión fundamental para muchos países, para el nuestro. Entonces, hay una gran movilidad social, hay una gran conectividad y hay una gran densidad poblacional que no había hace 100 años. O sea, la población mundial creció muchas veces más. Y eso también acelera. ¿Qué otros factores hay? Tenemos una invasión de ecosistemas. Esto explica por qué de pronto algún virus o bacteria, algún microorganismo que normalmente no le afectaba al hombre, pudiera tener algún cambio, entra en contacto con el ser humano, sufre alguna mutación y se vuelve un agente patógeno que hay millones, por decirlo así, que no conocemos, que están en el ambiente, que no son patógenos. Todos aquellos virus y bacterias que no tienen la capacidad estructural de ingresar a nuestras células, por ejemplo, en la mucosa respiratoria o en la mucosa intestinal, se van a quedar en la luz, es decir, por fuera, y no van a entrar. Y esos son los que se consideran no patógenos, no tienen la capacidad de infectar. Pero sí en su estructura tienen, por decirlo así, ¿como que incuban? Una llave, okay. Una llave que les permite entrar a las células. Esa llave, y mientras más eficiente sea esa llave, más capacidad tienen de transmisión y con poquitas copias virales tienen la posibilidad de entrar a más células, de causar infección y adentro de las células agarran nuestra maquinaria, en caso de los virus, y empiezan a hacer copias de los virus, réplicas. Entonces, vivimos en un mundo donde tenemos granjas, ya no de miles, de millones de aves, donde se dan brotes también de enfermedades, donde los virus también se replican. Cada vez que alguien tiene la enfermedad, una enfermedad, la que sea, por ejemplo, en el caso viral, en su organismo se producen réplicas virales, copias del virus, y a veces se cometen errores porque no es un mecanismo perfecto, y son literal millones de copias. Para que una célula que está infectada va generando copias y copias y copias, se llena, se revienta, ¿sí? Se rompe de tantas copias virales y estos virus salen al exterior de la célula y se van a otras células y siguen generando este mismo mecanismo y van invadiendo el tejido. Esto genera inflamación, secreción, moco, en caso respiratorio especialmente hablando, y esto es parte del mecanismo de por qué nuestras mismas células de defensa se acuden a estos lugares, se aumenta la irrigación, se aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona que está afectada, se aumentan las secreciones, hay llegada de células que van a defender a nuestro cuerpo y ese es todo el proceso inflamatorio que al final es parte del mecanismo que hace que una persona tenga una neumonía grave, ¿no? Es un proceso inflamatorio severo como parte del proceso infeccioso, pero lo que quiero decirte es muy importante. Cada vez que un virus se replica, corre el riesgo de que se cometan estos errores, es decir, que se vuelvan a presentar mutaciones y en la medida en que se van dando mutaciones, pues corremos el riesgo de tener más brotes. Hay en estudio varios virus que no se transmiten bien entre seres humanos, pero que ya han causado algunas muertes. Hay algunos virus de la influenza, por ejemplo, que están sobre la lupa porque pueden ser a partir de esos virus que se podría dar una siguiente epidemia. Y hay grupos, no nada más en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, sino en diferentes instancias mundiales que tienen presupuesto para esto, que hacen proyecciones, que se dedican a evaluar lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en los próximos años. Entonces, para decirlo en términos coloquiales, una epidemia de este tipo estaba avisada, sin duda, desde hace años. Se piensa que la ciclicidad de las epidemias de influenza se van a acortar y vamos a tener oleadas de virus nuevos de influenza que podrán afectarnos en las próximas décadas y no tener un periodo de latencia tan grande. Hubo otras epidemias de influenza en los 50s, en los 60s, 70s, pero no tuvieron las características, no tuvieron la trascendencia que tuvieron la de 1918, la de 2009, y mucho menos la de COVID ahora desde el 2020 al 21, ¿no? Me interesa mucho esto que dice la reproducción, sobre todo de cómo avanza específicamente el virus de COVID, porque, bueno, a mí me dio COVID en octubre y afortunadamente no pasó a mayores, no me dio secuelas, según yo, ¿verdad? Porque luego dan secuelas neuronales. Pero el doctor, afortunadamente, que me atendió por teléfono, es increíble, o sea, no tuve que ir
con un doctor, fui de las privilegiadas que no tuve que salir de mi casa, sí me aislé de mis niños, ¿no? Pero sí, el doctor dice, me admiré mucho ese tipo de doctores que se conectaba con varios doctores a nivel Latinoamérica, incluso con otros de Europa, platicaban mucho, se estuvieron conectando mucho los doctores y estuvieron analizando, a ver, ¿a ti qué te sirvió? ¿Qué aplicaste? ¿Qué recomiendas? Bueno, ahí me dio una serie de cosas que dijo, bueno, es que yo sé que con esto no te va a avanzar en un segundo contagio. O sea, ahorita no te lo va a aliviar porque pues no se cura, ¿no? No hay cura para el COVID, pero que con estos medicamentos impedía la reproducción, lo que usted acaba de explicar. Y eso se me hace impresionante porque yo vi una preocupación auténtica y real en todos los médicos, sí, claro. ¿No? O sea, se entregaron bastante, ya no en investigar, porque para eso estaban los investigadores, ¿no? Pero el doctor que recibía a la persona, al paciente, tenía que resolver en ese momento. No sé si usted también tuvo ese círculo de compañeros con esa preocupación, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, nosotros, el primer paso que dimos fue instalar el Comité Estatal para la Seguridad y Salud. Claro. Eso lo instalamos el 31 de enero del año pasado, un día después que se instala el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Antes de anunciarlo aquí a nivel local, ¿no? No, se anuncia a nivel federal el 30 de enero y nosotros el 31. Bueno, en marzo más bien nos guardamos. Exacto. El 31 de enero instalamos el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, que es un grupo colegiado precisamente para poder tomar decisiones, para conocer el pulso de las cosas, de lo que está viendo el IMSS, el ISSSTE. ¿Es como un código rojo dentro de la Secretaría de Salud? Pues digamos que es un grupo colegiado que te permite tomar mejores decisiones, donde pues primero, este tipo de temas, Pamela, yo estoy convencido, no se pueden tomar por una persona. No son temas tan fáciles de manejar. No puedes improvisar aparte. No puedes improvisar. Un solo punto de vista no es suficiente. Y entonces lo que hicimos, el primer paso que dimos en esta lógica fue el Comité Estatal. Y el segundo paso, Pamela, fue un comité de expertos. Algunas personas del mismo comité, pero invitamos a investigadores, a personas destacadas, algunos clínicos con mucha experiencia, que tienen redes, ¿no? Redes de investigación o redes donde pueden actualizarse, donde pueden tener incluso conocimiento fresco, que están al día, que esa es una obligación médico, pues de todas las personas que estudian medicina, ¿no? En muchas áreas seguramente sucede lo mismo, pero en esta es fundamental porque el conocimiento nuevo se va generando prácticamente todos los días. Entonces, fue una revolución de información, una epidemia de información, y este grupo lo conformamos en su momento, pues para tocar algunos temas sensibles que nos pudieran permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Que si funciona esto o no funciona, bueno, pues que alguien done su tiempo, lo cual agradecimos mucho en su momento, y no alguien, sino también un grupo colegiado, done su tiempo, analice las cosas con objetividad, con método científico, y que nos pueda dar luz sobre lo que está ocurriendo, entendiendo que la capacidad humana es limitada, que una sola persona es imposible. Yo no me puedo imaginar, nadie hoy día, nadie puede leer, tiene la capacidad de leer todos los artículos científicos que se han publicado del COVID de enero a la fecha. Sí, no hay varita mágica aparte. Estamos hablando de que hay 100, 200, 300 artículos diarios. Son miles de artículos, que si la vacuna, que si los síntomas, que si el estudio patológico, que si desde el punto de vista epidemiológico, cómo se transmite. Son miles y miles y miles de artículos que es imposible que una persona pueda tomar decisiones. Por eso la importancia de tener grupos colegiados, porque no se puede improvisar, porque desde luego que hay que seguir normas, tenemos a una autoridad en su momento como servidor público, una autoridad inmediata, que es en el caso de nosotros, pues era el gobernador del estado, como autoridad sanitaria, la máxima autoridad sanitaria, gobernador, así lo señala la Ley General de Salud, y desde luego las autoridades federales y las autoridades sanitarias mundiales. Tenemos por lo menos 3 grandes referentes. Uno es la Organización Mundial de la Salud, otro es la Organización Panamericana de la Salud, y por el grado de profesionalismo y de inversión en investigación, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, que son las 3 áreas que son referencia para México, para la guía de la toma de decisiones. Y que creería yo que son los más avanzados en cuanto a
Claro. conocimiento o a... Por supuesto. ¿no? Por supuesto, muchos países, bueno, en todos los países conformaron grupos de investigación ex profeso para COVID-19, pero sin duda son organismos que pues tienen la autoridad además. Los países le pagan a la OMS para que trabaje. Los países le dan dinero a la OMS, le dan donaciones a la Organización Mundial de la Salud, y ellos tienen la obligación de ser, primero, imparciales, ¿no? Y tener grupos de expertos que sean imparciales. Entonces, por eso es que nuestro máximo referente es la Organización Mundial de la Salud como un cuerpo colegiado que reúne expertos en diferentes áreas, ¿no? Hoy puede decir que ese comité que se instaló, pues tomó las mejores decisiones colegiadas, de alguna manera informadas, que no faltaron ciertos cabos como para poderle presentar al gobernador, a la autoridad sanitaria máxima, pues cómo estaba la situación en San Luis. Yo creo que tomamos las mejores decisiones que se podían tomar con la información que teníamos. Había mucha incertidumbre, sigue habiendo incertidumbre, ahora no sabemos qué va a pasar con Omicron, y se resolvían 2 o 3 preguntas, y salían más dudas, ¿no? Siguen saliendo dudas. Entonces, yo te puedo decir con toda prudencia, con honestidad, con la información que teníamos, tratábamos de tomar las mejores decisiones, tratando de ser también razonables, entendiendo que hay cuestiones culturales, sociales, políticas, y cómo tratar de comunicar los riesgos de la mejor manera para que en su momento el señor gobernador del estado y en su momento la población también, las cámaras de comercio, quien tuviera que tomar una decisión lo pudiera hacer, ¿no? Hoy en día yo estoy convencido que la principal vía de transmisión, por lo que he leído desde septiembre que salieron los primeros artículos, es la transmisión aérea, y el cubrebocas es fundamental, ¿no? La transmisión por contacto es importante, pero no es la principal vía de transmisión, ¿no? Una enfermedad puede llegar a tener más de una vía de transmisión, sucede con mucha frecuencia, pero en términos de salud pública, quizás ese tema nos desgastó mucho, ¿no? El preocuparnos demasiado por la transmisión por contacto y descuidar la transmisión aérea. Quizás si hubiéramos tenido la información suficiente para poder enfocar las baterías en la transmisión aérea, hubiera sido otra cosa. Digo, aquí no podemos vamos hablar. Educándonos, ¿no? De alguna manera vamos educándonos, vamos aprendiendo. Hasta septiembre salieron los primeros estudios con mayor consistencia de la importancia que tiene, ¿no? Este virus es muy pequeño y hay gotas de diferentes tamaños que expulsamos, que conocemos bien esas gotas. Esto no es nuevo, no estamos improvisando, estamos hablando de cosas que se conocen desde hace 50, 70 años. Y estas gotas tienen pues diferente tamaño y diferentes características para transmitir una enfermedad. Algunas gotas caen inmediatamente cuando estamos hablando, tosiendo, estornudando, cantando, riendo, lo que sea. Algunas caen prácticamente a 1 metro, 1,5 metros y ya. Y entonces cuando una enfermedad se transmite de esa manera, pues nos preocupamos por una distancia de 1,5 metros, que fue lo que se manejó al inicio, ¿no? La sana distancia. Y hay otra forma que son las microgotas. Esas microgotas que pueden permanecer en el ambiente, que ya no es tanto la sana distancia, que es necesaria. No estoy diciendo que hay que quitar la sana distancia por la otra, ¿no? Sino la visión integral de las formas de transmisión. Entonces, pero eso llegó después, ¿no? Llegó ya cuando estábamos terminando la primera ola nosotros aquí en San Luis Potosí. Entonces, con la información que había en su momento, tratamos de tomar las mejores decisiones, siempre colegiadas, siempre discutiendo, escuchando también a todos los sectores, que no es fácil, es una tarea muy complicada, no para los funcionarios públicos nada más, sino para toda la gente que está involucrada, en términos de lo que estábamos viviendo, ¿no? Yo creo que se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero sin duda, bueno, pues habrá cosas que el tiempo también va a juzgar. Habrá, yo creo que, mecanismos para poder evaluar estas decisiones. Yo como exfuncionario público, yo creo que tratamos de hacer lo mejor que se podía. Y no nada más al inicio, durante toda la epidemia, tratando de tener los pies en la tierra, usando el conocimiento científico, y teniendo también, pues, temple para no dejarnos llevar por alguna presión que tuviera otros intereses que no fueran exclusivamente la salud de la gente. Y eso es lo que quería rescatar un poco. La opinión pública luego puede ser como muy cruel, muy injusta, poco informada, por supuesto. Hay muchas personas que luego hacen comentarios. Yo tengo una anécdota buenísima para eso, Pamela. Dígame, buenísima. Dígame.
En las primeras reuniones con el señor gobernador, ¿no? En la primerita reunión, y no voy a decir nombres, pero había personas, en particular una persona, le decía, señor, se está muriendo la gente en Italia, en Francia, en España, cierre todo, nos vamos a morir, como está sucediendo allá. Bueno, hay decisiones que no estaban al nivel estatal. Entramos a una jornada nacional de sana distancia, que también tendrá muchas cosas que se tendrán que analizar ahí. Pero al final, específicamente en esta anécdota, al mes era, abran, la misma persona, abran. No, apenas teníamos los primeros casos. Las muertes seguían en Italia, en España, en Francia. Pero la misma persona decía, abran por el amor de Dios. La gente no tiene que comer. Se está muriendo la gente. Las empresas se están quebrando. Entonces, uno no puede estar sujeto a ese tipo de presiones. O sea, existen, son reales, se escuchan, se toman en cuenta, porque es el sentir de la gente también. Bueno, yo me acuerdo de un alcalde que estaba muy insistente con eso, más bien. Y entonces tenemos muchas caras de la moneda, ¿no? Porque, bueno, pues al final la gente también... yo te diría, el distanciamiento social es una medida útil que mucha gente no lo va a entender y mucha gente no lo entendió. El distanciamiento social es útil cuando la enfermedad ya está presente. Cuando no está la enfermedad, separarnos no tiene ningún sentido, porque no es una medida perfecta. Ninguna medida en salud pública es perfecta. Y lo que hacemos es tratar de abatir, de contener, de mitigar, porque particularmente estas enfermedades respiratorias no se pueden detener. Una vez que arranca una ola epidémica, va a llegar a todos lados, tarde o temprano va a tocar, como ha sucedido. No ha habido un solo día que no haya casos en el mundo de COVID, y en el país, en San Luis Potosí. Todos los días hay casos. Y lamentablemente, casi todos los días ha habido defunciones. Muy poquitos días son los que no ha habido defunciones. Y además están estas olas epidémicas, cuando, digamos, se junta demasiada gente que es susceptible a la enfermedad y empieza a aumentar la transmisión, ya no se detiene. Es como un fuego que inicia, que por más que le eches agua ya no se detiene. Entonces hay un punto, antes de que tenga ese, digamos que fuera un incendio, antes de que tenga esta situación de no retorno, que si tú separas a la gente por un tiempo razonable, vas a tener el mejor impacto. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Evitar que se siga transmitiendo, pero no lo vas a detener, es imposible detener. Lo que vas a ganar es tiempo. O sea, separas a la gente, se disminuyen los contagios, la gente al final, con el paso de los días, se va a relajar, va a perder las medidas y vamos a tener que valorar si se requiere otro. Es como si fuera una bala de cañón. Empieza a subir el contagio, ya está la enfermedad presente, se está subiendo el contagio y separas a la gente. Nos separamos todos y eso va a hacer que en vez de tener una curva picuda, digamos, que crece rápidamente con mucha gente enferma al mismo tiempo, se pueda disminuir, hacer una especie de meseta y dar tiempo a que la gente no se enferme todo al mismo tiempo, porque es imposible tenerlo, pero si logras que la gente se enferme poco a poco, es muy difícil de entender esto, al sistema de salud le da oportunidad de atenderlos. De a uno por uno, digamos, o sea... Sí, o sea, es real, porque si no... Sí, porque si se enferma uno que tiene comorbilidad, ¿no? Nos quedamos diabetes, sin oxígeno. Así. Sí, claro. Nos quedamos sin oxígeno, sin claro. camas, sin personal. El personal de salud estaba agotadísimo para septiembre, octubre, ya que llevábamos 3-4 meses. Luego bajó un poquito, pero no dejó de haber casos. La hospitalización quedó alta incluso entre septiembre. Incluso personal médico que quedó enfermo, ¿no? Falleció también. ¿No? Tuvimos en soledad, nosotros tuvimos que atender desde el punto de vista psicológico a una gran cantidad de personas y psiquiátrico también. Porque el efecto de ver a tus pacientes fallecer, ya no estamos hablando de uno cada semana, uno cada 15 días, eran 6, 7, 8, hasta 10 defunciones diarias en un hospital. Y sí veíamos la desesperación de muchos doctores, así es que gente, entiendan lo que está ocurriendo, ¿no? Y no podían meterse en las cabezas de cada persona, lamentablemente. Cree que, pues, de alguna manera hay muchísima responsabilidad de todos nosotros de por qué hemos permitido todo esto, ¿no? De alguna manera, no es tanto de que si abran o no abran los negocios, tú qué estás haciendo como persona, ¿no? Como individuo, que luego muchas veces los niños son los que... hace poquito fuimos a la plaza ayer o antier, con todas las medidas por supuesto, pero
se me pasó, me fui de largo y mi hijo fue el único que se puso ahí en el termómetro y se puso gel, ¿no? Entonces ya como que reaccionamos y nos regresamos. Claro. Pero sí, como siempre, los niños son los que, a ver, les enseñas un protocolo, una situación de por qué están, exactamente. Es sí, yo lo he visto. Sí. Y es admirable y aparte de pena ajena para los adultos, ¿no? Claro. ¿Qué les estás enseñando a los adultos? Así es. Entonces es algo que la parte cultural pega mucho, ¿no? Pero la parte cultural no la puedes sacar de la ecuación, es parte de lo que tenemos que vivir. Por eso la estrategia que llevamos a cabo fue de una comunicación masiva, excesiva, diaria, si quieres, por llamarlo así, por calificarlo así. Pero sí tuvimos la necesidad de informar, porque estábamos viendo un escenario totalmente nuevo y tratando de llegar a la mayor cantidad de gente con estos informes, ¿no? Sistemáticos. Claro. Y utilizando todas las vías posibles, porque estuvimos tratando de llegar por televisión, radio, internet, redes sociales, Instagram, Facebook, por todas las vías formas, claro. tratábamos de llegar a la gente. Y le preguntaba hace un momento cuando nos encontramos sobre esa comunicación que tenía con el doctor López-Gatell. Afortunadamente o lamentablemente el doctor Gatell se volvió muy, muy famoso, muy criticado porque sí andaba por aquí, por allá, o sea, también es un ser humano a final de cuentas que tiene sus actividades, a lo mejor él las controlaba como podía, pero a final de cuentas se volvió tiro al blanco, ¿no? Entonces, usted seguramente tuvo esa comunicación constante con él, algunas medidas que pudo haberle hecho, recomendado, dice que lo conoció desde la entrega y recepción, no de cuando él entró de subsecretario, ¿no? Cuéntenos. Sí, bueno, pues tuvimos la oportunidad de coincidir, yo estaba terminando ese periodo de administración como coordinador de asesores de la subsecretaría y a partir del 1 de diciembre de 2018 él llega como subsecretario y un servidor estuvo ahí laborando todavía 30 días más, pero yo tenía la oportunidad de conocer al doctor López-Gatell ya de muchos años antes, fuimos colegas en la misma subsecretaría. Cuando él era director general de epidemiología, yo estaba en otro centro nacional, en un programa de prevención de cólera, y después yo estaba de asesor en la subsecretaría y coincidimos, ¿no? Para varios temas. Nos tocó revisar juntos con su equipo de trabajo la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica, que yo creo que fue el proyecto más interesante que hicimos en ese año, que fue 2012, que fue la actualización de la norma que rige los mecanismos que se tienen que efectuar en todo el Sistema Nacional de Salud para la vigilancia epidemiológica, y hasta la fecha creo que no ha habido otra actualización. Entonces trabajamos muy de cerca con el doctor López-Gatell y bueno, pues es que así es esto, ¿no? Así es esto. Desgraciadamente pues la notoriedad también tiene un precio, ¿no? Un precio y al final yo te decía, yo algo que aprendí en políticas públicas es que a veces, más bien siempre, las medidas, los programas, las acciones que haces de gobierno no van a dejar satisfechos a toda la población. Es imposible satisfacer al mismo tiempo a todos los grupos sociales. O sea, a tarde o temprano quedas mal con alguien porque no alcanzan los recursos, porque tenías que poner, voy a decir algo que no me toca, para tratar de ser coloquial, ¿no? Tendrías que poner una avenida que diera mejor acceso a los que pasaban por ahí, pero no necesariamente las obras benefician a los habitantes de esa colonia, ¿no? Benefician a los que a lo mejor pasan por ahí si hay un puente o algo así, pero son decisiones que tienes que tomar para el beneficio mayúsculo, ¿no? Para beneficiar a, no sé, aquí 1 millón de habitantes en la zona metropolitana. Haces un periférico, pero al final tienes que ir abriendo ese camino y afectando ejidos o afectando colonias. Es creo que un ejemplo de lo que sucede siempre en políticas públicas. Es imposible satisfacer a todos, mucho menos al mismo tiempo. Y en tema de salud mucho más. Y en tema de salud, bien delicado, bien sensible. Así es. Y normalmente nosotros, digo, hay muchas formas de administrar, Pamela, pero hay algo que se llama ir por las ramas. El proceso de las políticas públicas, de las acciones de gobierno, llevan una historia, ¿no? Que a veces en muchos programas y sobre todo en salud pública uno tiene que ir construyendo. Uno va, es como si fuera un árbol y tú lo vas podando, lo vas mejorando, lo vas poniendo chulo, ¿no? Lo vas mejorando el árbol, porque si arrancas el árbol pues te quedas sin árbol, ¿no? O sea, no puedes agarrar y cortar porque el árbol como sea ya te daba sombra, te daba frutos
y lo tienes que ir mejorando, lo vas podando, lo vas mejorando. Eso es irse por las ramas, mejorando las acciones de gobiernos anteriores, porque es para lo que alcanza un plan para pocos años, ¿no? Y el presupuesto que tenemos también. No se puede destruir todo y volver a construir cada 6 años, ¿no? O cada 3 años en una presidencia municipal. Estoy hablando en términos generales, en tema de políticas públicas. Y si esto lo aterrizamos a la epidemia, pues son escenarios diferentes, pero también tienen algunas cosas que se comparten, ¿no? Como el hecho de que no vas a poder satisfacer a todos, ¿no? Habrá gente, vivíamos, ¿no? Esto incluso en lo personal, con mucha pena, ¿no? El tema de gente que realmente vivía del día a día. O sea, claro, nosotros lo analizábamos, aunque no nos correspondía, pero también hay un compromiso social en lo que hacemos. El saber que pues cierras los parques y a lo mejor a ese parque acude alguien a bolear zapatos o a vender papitas, pues son 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses en que no va a poder entrar al parque. Entonces son temas de veras muy complicados, pero siempre se busca privilegiar el bien común y no olvidemos que eso es muy importante, Pamela, todo lo que ha pasado. O sea, había una crisis terrible. Lo que pasó en China se quedó corto con lo que vivió Francia y España. Estamos hablando de finales de enero, todo febrero, marzo, esa gran crisis donde murieron miles de adultos mayores en esos países y que después se disemina a Estados Unidos y de ahí también para todo el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros olvidamos eso, perdemos la perspectiva histórica y se nos olvida usar el cubrebocas, se nos olvida que existe la epidemia, que hay que seguirnos cuidando, que no es un juego. Y bueno, pues al final yo creo positivamente, Pamela, que esta epidemia puso, a un costo muy alto, ¿no? Por todas las muertes y las personas que tienen secuelas por COVID, que no son menores y no son tan raras, a un costo muy alto, pero nos enseñó a valorar más un poco la salud pública, el autocuidado. Si bien mucha gente no lo hace, ¿no? Y lo va a dejar de hacer en breve, o ya lo dejó de hacer, ya se le olvidó. Pero yo creo que mucha gente, y los niños, las niñas y los niños, como tú bien lo mencionas, es una generación que espero yo pueda les haya marcado en su vida esto, y que yo considero de manera positiva que la mayor parte de las personas hayamos aprendido algo y que nos cuidemos mejor, que nos cuidemos más en nuestra salud. Y eso es lo que promovemos nosotros ahora en esta nueva etapa donde estamos trabajando, sí, ¿no? Es lo que le iba a preguntar precisamente, pues como en el sector público dice que estuvo ya más de 20 y tantos años. 21 años. 21 años, pues sí, ya. 20 años cumpliste. Ya pasados 20 para años. 21, en 2 meses. Importante pertenecer al sector público y ver a diario, pues atender a gran cantidad de personas, a diferencia de un consultorio privado, que usted incluso puede decidir si atiende o no a la persona. En el sector público es una masa de población impresionante y que seguimos creciendo y multiplicándonos, ¿no? En San Luis Potosí. Pero ¿por qué cambiar? Se queda con cierta desilusión, decepción del sector público, porque muchas veces no se pueden hacer todas las cosas que uno espera por presupuesto, por políticas, por presión incluso social. Claro. Se quedó con ganas de hacer algo más en el sector público. Te voy a decir algo. Yo creo que pues ya son 20 años, casi 21, y hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas. He conocido a mucha gente extraordinaria, he tenido muy buenos maestros y maestras desde mi formación como epidemiólogo, y uno en epidemiología tiene que aprender a priorizar. O sea, ahí entendemos que no se puede hacer todo al mismo tiempo y que los recursos son limitados. Entonces, se escucha muy feo, pero uno tiene que discernir quiénes son los que tienen mayor riesgo. Y te voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Hay una gran discusión cada año a nivel mundial de quiénes se deben de vacunar contra la influenza. Nosotros somos un país que tiene recursos limitados y entonces, desde el punto de vista epidemiológico, seleccionamos las personas que tienen mayor riesgo de morir por influenza. Y entonces el programa de salud pública está orientado a vacunar a aquellas personas que pueden tener una hospitalización, que tienen asma, que tienen
VIH, diabetes, mujeres embarazadas. Es decir, hay un grupo de la población que tiene más riesgo de morir. Y eso se mide, se cuantifica, se mide y se determina, ¿sabes qué? Estos son los que tienen mayor riesgo y hasta ahí nos alcanza el presupuesto. Pero hay toda una ciencia atrás de la influenza, del costo-beneficio, por ejemplo, de la aplicación de la vacuna en las empresas. Hay estudios, no nuevos, de hace 15 años, que te dicen con cuentas claras, el costo-beneficio es mucho más barato vacunar a tu personal en una planta como las que tenemos aquí en la zona industrial de 100, 500 o 1000 personas, que suspender el proceso de producción 15 días, 10 días, o suspender algunos grupos, o hacer paros técnicos. Es decir, eso es mucho más barato vacunar que tener suspensiones. Hay brotes en escuelas, hay brotes en trabajo, y entonces desde la formación uno sabe que no se puede hacer todo. Y lo vas entendiendo. No quiere decir que no sea frustrante, porque uno quisiera hacer más. Uno se preparó, es lo que, bueno, en particular a mí me apasiona mucho el trabajo público, y te preparas para eso, pero también te gusta. Y quisiera uno hacer más, quisiera uno poder ayudar a más gente, ¿no? Yo decía, en estos meses que me tocó estar al frente, bueno, ¿a cuántas personas podemos ayudar? Un poco el mensaje que yo le decía a los colegas directos, a los de confianza y al personal, por ejemplo, en oficinas centrales, yo les decía, no se les olvide que estamos trabajando para la gente, ¿no? Que estamos ayudando a la gente, y lo que tú haces, aunque sea algo administrativo, aunque sea la limpieza, contribuye a que el día de mañana haya medicamentos en un hospital, y ese medicamento le va a salvar la vida a alguien, y va a tener además otro efecto, que el personal de salud esté satisfecho, que tenga lo que necesita, porque no nada más es atender a la gente, es que nuestro propio personal, que es nuestra piedra de una secretaría como esta, pues tenga las herramientas para ejercer su trabajo. Entonces, no hay frustración en ese sentido, o sea, siempre uno quisiera hacer más. Yo digo que uno siempre quiere más, ¿no? Y además la experiencia que tuve en estos últimos meses, el poder tener la toma de decisiones de manera directa, en su momento con el señor gobernador Carreras, pues fue algo extraordinario, ¿no? Es una experiencia profesional que no cambio, ¿no? A pesar de los riesgos administrativos, a pesar de los riesgos que son habituales por el cierre de la administración, que sabemos que existen. La experiencia profesional fue extraordinaria. Yo creo que, y bueno, pues también son etapas. Me ha tocado vivir cambios de gobierno, me ha tocado cambiar de trabajo, y esta última etapa ya había trabajado yo como consultor en alguna otra época en el sector privado ofreciendo mis servicios profesionales, y bueno, retomo esa parte y ahora estamos haciendo eso. Además, bueno, estamos ofreciendo cosas para las cuales también trabajamos. O sea, nuestros servicios están enfocados a la prevención de enfermedades, están enfocados a la detección temprana. Son servicios preventivos desde el sector privado, pero que tienen un enfoque preventivo para ayudar también a la gente a que tenga una mejor calidad de vida. Si tú detectas tempranamente una enfermedad, si te tomas un tratamiento a tiempo o si te lo tomas de manera sistemática, tu calidad de vida va a ser mucho mejor en 5, 10, 15, 20 años. En algunos casos es la vida. Si detectas un cáncer de próstata, si detectas un cáncer de mama. Entonces, hace falta mucho todavía en la cultura. Nosotros somos un grupo de 6 profesionales que nos reunimos para armar este proyecto de consultoría integral en salud, y lo que estamos promoviendo es eso. Creemos en que podemos llegar a muchas personas que están ahí, que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna necesidad, que no lo saben, y que se puede hacer evidente y que pueden mejorarle su vida, salvar su vida, como te decía, si es un tema de cáncer, si es un tema de triglicéridos altos, que los vamos teniendo en la consulta diaria, ¿no? Vamos teniendo gente con obesidad, con hipertensión, que inician su tratamiento. Entonces es algo maravilloso, y no perdemos la esencia de lo que hacemos, ¿no? Lo que hemos hecho durante muchos años, que fue impulsar programas y políticas que contribuyan a mejorar la salud de la gente. Ahora lo hacemos en el sector privado. Hoy lo ubica la gente, sí se le ha encontrado a alguna persona que le diga, bueno, usted era el secretario de salud. De pronto sucede, sí. ¿Reclamos, felicitaciones o de todo? Pues mira, yo creo que soy muy afortunado. Yo le doy gracias a Dios. Yo soy un hombre creyente. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido, la gente que he conocido. Y siempre hemos trabajado de manera honesta, transparente, Pamela, siempre. Y hemos hablado de frente. Y te puedo decir
con humildad. Te puedo decir que la mayoría, porque no es que todos, han sido comentarios positivos, para dejarlo así, ¿no? Comentarios positivos, y no es el trabajo de un servidor nada más, ¿no? Es el trabajo de muchísima gente. O sea, yo no me puedo colgar una medalla. En salud, en servicios de salud hay 8,000 empleados, 8,000. Y yo te podría decir, yo podría hablar por aquellas personas, los primeros que salieron a tomar muestras, 100, 200 personas en todo el estado. Mayor las riesgo, brigadas, se expusieron. Los que empezaron, las brigadas, imagínate, con toda la incertidumbre que había, no había casos en México, no había casos en los hospitales, pero fueron los primeros que salieron a tomar muestras. Yo te puedo dar hasta nombre y apellido de algunas personas a las cuales les tengo todo mi respeto personal y profesional, porque hicieron un extraordinario trabajo desde el inicio de la epidemia. Y ese fue el inicio, ¿no? Eso fue como una bolita de nieve positiva, claro, porque se fue sumando gente, y capacitamos y se hicieron muchas cosas. Y no nada más en salud, servicios de salud se hizo. El IMSS vivió por lo mismo, el ISSSTE, todas las dependencias fueron sumando gente, y en el sector privado también. Yo he tenido la fortuna de conocer muchas personas en el sector privado. Estoy trabajando en el EMS, en el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, como epidemiólogo, y la verdad es que hay muchísimas gentes. El EMS tuvo la posibilidad de asignar 40 camas exclusivas para COVID. Eso fue algo extraordinario, que no lo hizo ninguna otra institución privada, al menos aquí en San Luis, y que ayudó muchísimo a contener la epidemia. 40 camas se dice fácil, se dice en menos de un segundo, pero estamos hablando de que ayudó a incrementar la capacidad de atención. Entonces, yo creo que es el trabajo de muchísima gente, miles y miles, y yo estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de servir a la gente en San Luis Potosí, pero también de servir a mis compañeras y compañeros del sector, que estábamos trabajando codo con codo en la epidemia, ¿no? En muchos ambientes. Está la COEPRIS, ¿no? Que se hizo también un extraordinario trabajo en los hospitales, las brigadas de promoción de la salud, de vigilancia epidemiológica, que ya te decía, son los primeros que salieron a tomar muestras, encontrar el primer caso. La gente del laboratorio también, con muchísima incertidumbre, porque no conocíamos a bien lo que estaba sucediendo, y a pesar de los reportes de prensa y de los reportes oficiales, claro, hasta que no lo vivimos, hasta que no pasó el día a día, supimos y fuimos aprendiendo también. Y en la atención médica seguramente se cometieron errores, pero pues, aquí en todo el mundo. No hubo de repente un día que dijo, ya, mejor me voy de aquí porque esto está rebasándonos, la sobredemanda de los hospitales y pues las críticas, o sea, todo fue efectivamente una bola de nieve de todo, no nada más de los contagios, ¿no? Sino que pues el ojo público era hacia ustedes. Sí, hubo mucha presión, sin duda hubo mucha presión. Fue muy intenso. Yo siempre comparo, y si me permites una anécdota así, Pamela, también. En 2009, ya estoy como los señores. Gracias. No, hombre, hace poquito. En 2009 nos tocó vivir la epidemia de influenza. Y yo estaba trabajando en el equipo que directamente estaba tomando decisiones. Mi jefe inmediato era el asesor principal para el secretario de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Mi jefe era el subsecretario de Insumos, el doctor Ignacio Villaseñor. Y ahí estábamos tomando y analizando la información, y vivimos el día a día de la epidemia de influenza. Fueron meses, casi un año, de un trabajo muy intenso. Yo te diría, fueron 8 semanas, un trabajo brutalmente intenso. O sea, física, intelectualmente. No era expuesta, ¿no? El que tomaba las entrevistas era mi jefe, pero yo creo, y también mi jefe anterior, el subsecretario Curi, el que fue subsecretario antes que el doctor López-Gatell, maestro también, es un extraordinario comunicador. Entonces, tuve la fortuna de tener esa experiencia profesional. Y mi anécdota va en el sentido de que yo decía, lamento mucho las muertes de influenza, muchísimo. Me tocaba analizar los expedientes, veíamos personas de 25 años que en 72 horas fallecían. Desde que iniciaba el cuadro hasta que fallecían. En 3 días se morían con unas neumonías terribles, inexplicables. Bueno, lamentando todo eso, en el punto de vista profesional yo decía, bueno, esto para mí negativo, pero es como haber ido a las Olimpiadas. Yo creo que esto es una vez en la vida y no vuelve a suceder, ¿no? O sea, ya me tocó mi experiencia profesional de la vida y yo decía... top, dijo ya. Sí, no, ya esto ya fue lo máximo, ¿no? O sea, una física, intelectualmente extenuante, intenso, ¿no?
digamos que profesionalmente uno se prepara para eso, pero yo decía con mi familia, con la gente cercana, no, bueno, pasamos como pudimos también. O sea, ya vivimos esto. Sí, claro. Y yo creo, uno analiza la historia y dices, no, pues esto no va a volver a ocurrir, o lo más probable es que ya no nos toque a nosotros, a lo mejor vamos a estar en otra posición. Luego vino el sismo de 2017, que también fue yo estaba en la Secretaría de Salud Federal, también fue un reto enorme, desde luego para el secretario, el doctor Narro, para el doctor Pablo Curi, que era el subsecretario, y éramos parte de ese staff, ¿no? Y nos tocó vivir todo lo que te puedas imaginar de lo que era la coordinación del sector salud en el día a día, las primeras horas y todo, con toda la presión, con todo lo que te puedas imaginar, que también fue una experiencia muy intensa. Y ahora pues me doy cuenta, yo soy un hombre creyente, que esos dos retos, en mi caso, yo los tengo que ver así como una preparación para lo que venía, porque al final fue mucho mayor. Este reto fue mucho mayor en términos del esfuerzo físico, el esfuerzo emocional que había que hacer. Estábamos trabajando, digo esto, a lo mejor mucha gente lo puede imaginar, pero no lo sabe. Estábamos trabajando los primeros 3 meses, ¿te gusta? Desde 15 a 17, 18, 20 horas diarias sin parar, de lunes a domingo, analizando información, emitiendo comunicados, entrevistas, en reuniones de trabajo internas, pues en un esfuerzo también de atender las necesidades que había, de pláticas, de comunicación, sentándonos con todos los sectores a explicar lo que sabíamos en ese momento, actualizar. Yo algo aprendí, sin duda, mucho aprendí del señor gobernador Carreras, que fue esta posibilidad de estar comunicando, ¿no? Se comunicaba, se reunía en la medida de lo posible con alcaldes, alcaldesas, con los líderes de los diferentes sectores, ¿no? Y esto generaba mayor demanda de trabajo, pero era muy positivo, porque al final estábamos dialogando con la gente, le estábamos explicando a la gente lo que veíamos, lo que estaba sucediendo en los hospitales, y esto fue cíclico. Empezaba antes de que llegaran los casos, cuando ya había casos, cuando había poquitos, cuando ya había transmisión comunitaria, y nos volvíamos a reunir, ¿saben? Vamos a tener que cerrar, la federación dice esto, ya salió esto en el diario oficial, y entonces era un esfuerzo que se iba repitiendo, y luego vino la primera ola epidémica, terminó, bueno, fueron varias etapas, la apertura de la FENAPO, que fue algo extraordinario, que nos ayudó muchísimo a nosotros. Yo ahí sí creo que es uno de los principales logros que tuvimos como equipo de trabajo en salud pública, fue impulsar, también es una serendipia. Tengo que decirlo así. Hoy tengo un gran amigo aquí en San Luis Potosí, que es el doctor Alejandro Gómez, neumólogo, y por cuestiones de algún caso que tuvimos contacto con él en 2019, y a partir de ahí se convirtió en nuestro asesor, ¿no? Como neumólogo de la epidemia, y él nos conectó con alguien más, otro neumólogo, que resulta era el director del centro Citibanamex. Y entonces, en ese mar de información, encontramos un modelo de atención que nos podía dar luz para dar una mejor atención a la población. Entonces, y eso fue extraordinario. Mandamos gente a que se capacitara a la Ciudad de México, y eso nos permitió implementar en pocas semanas el modelo de atención que llevaba el Citibanamex, el hospital temporal Citibanamex. Lo implementamos aquí en la FENAPO e hicimos la migración a los hospitales comunitarios. Al principio los hospitales comunitarios tenían las puertas cerradas para COVID y decían, no, aquí no, váyase. Y como decimos, literalmente se bateaba a la gente y se le enviaba, por decir, a Quismón, y se le enviaba a Valles, y así con todos los hospitales, ¿no? De Salinas y todo. Pero después aprendimos que la enfermedad se podía tratar localmente y que no era necesario enviar a todos, sino aquellos que tuvieran ciertos factores de riesgo. Entonces fue algo extraordinario porque pudimos abrir más espacios también. Y esto lo aprendimos hasta julio, agosto, y lo pudimos hacer realidad en la segunda ola epidémica. Fue un trabajo, y otra vez es otro grupo de profesionales a nivel comunitario que dieron su mejor esfuerzo. Y ya no estás hablando de que teníamos un superintensivista, que nos hubiera encantado tenerlo, o una persona que en anestesia o en alguna especialidad o neumología, la Secretaría de Salud no tiene ni un solo neumólogo.
y uno solo. Y el Estado no debe tener más de 3 o 4, ¿no? Porque esa era la producción que se necesitaba de neumólogos, ¿no? A lo mejor hay 5 en todo el Estado. Intensivistas hay muy pocos, y cuando empezó la epidemia estaban peleados, o sea, que todos tenían trabajo, y claro, pues ya no era de agarrar y decir... Sí, hubo una convocatoria que lanzaron, ¿no? De que sí, se varias veces, urgentemente. y no había, y en todos los estados estaban quedándose con su gente. Entonces, es una situación bastante difícil. Ahí sí los momentos de frustración. Teníamos dinero para contratar gente, ¿no? Pero no podíamos contratar gente. Hablando, por ejemplo, de estas enfermeras especialistas, que hay personal de enfermería, especialistas en terapia intensiva, no hay suficientes. No hay para una epidemia de este tipo. A lo mejor hay 100 en el estado, y todas esas personas tenían ya trabajo, ya estaban ocupadas. Y aunque físicamente tuvieran la intención o el deseo, humanamente, físicamente no era posible que fueran a 2 o 3 trabajos en la misma semana, ¿no? Claro. Entonces, son retos enormes que tuvimos que vivir desde adentro, ¿no? Y lo mismo le pasó al IMSS, lo mismo le pasó al ISSSTE, porque no estábamos preparados para una epidemia de este tipo que no sabíamos que iba a llegar con esta demanda puntual de estos profesionales. Pero con el paso de los meses aprendimos que lo podíamos hacer mucho mejor y que no necesitábamos todo ese equipo de especialistas, sino que podíamos capacitar a nuestra propia gente. Claro. Y hubo muchas personas, yo te puedo hablar con mucha satisfacción, de muchas vidas que se salvaron en la FENAPO y en los hospitales básicos y en los hospitales generales, cuando se fueron ajustando todos estos protocolos que permitieron dar, que lo más importante, tú recordarás que hicimos una campaña muy intensa sobre la neumonía grave, el uso del oxímetro, la posibilidad de tener un diagnóstico temprano, que no minimizaran, que la gente se atendiera, que si bajaba la oxigenación había que estar adentro de un hospital, porque la clave, y hoy sigue siendo la clave, es suministrar oxígeno, es lo más importante que puede haber. Oxígeno de manera temprana. Cuando ya empieza a haber una afectación a nivel pulmonar, que empieza la neumonía por COVID, el oxígeno es fundamental, porque el oxígeno, además de que nos nutre, o sea, lo necesitamos para todas nuestras funciones vitales, ayuda a disminuir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Hay toda una explicación para esto, y esa fue la estrategia que seguimos, yo creo que desde julio, si no mal recuerdo, cuando aprendimos que esa era la clave, ¿no? Y hoy con toda esta experiencia, que sí había momentos frustrantes, algunas veces yo creo que algún tipo de logro en lograr disminuir, ¿no? la curva que tanto se... Si alguna vez hubiera oportunidad. Sí, por supuesto que sí, es algo que me apasiona, para eso estudié también, ¿no? Mi formación, tanto de especialidad como de mi maestría, están enfocadas a este trabajo público, desde luego, que no está peleado con el sector privado, porque la epidemiología y la salud pública son muy amplias, no es un campo limitado, y esto nos da la posibilidad de poder trabajar en ambos sectores. Sin embargo, pues yo estoy convencido de que claro que sí, volvería. Yo creo que la vida da muchas ¿Como vueltas. secretario también? Porque pues, luego... Pues ahorita yo soy epidemiólogo en el EMS, ¿no? Y estoy muy contento. Hay un gran equipo de profesionales ahí en el EMS. Yo estoy muy agradecido con el director médico, el director administrativo, con todo el equipo del EMS, ¿no? Que me permitieron formar parte de él. Y además hay un extraordinario equipo de trabajo en la unidad de vigilancia epidemiológica, que te platico rápido. Lo que hacemos ahí en epidemiología es evitar, entre otras cosas, porque no es un solo programa, es evitar que las personas que llegan a hospitalizarse adquieran una infección adentro del hospital. El hospital reúne riesgos, ¿no? Juntas a la gente que tiene algo. La gente, ¿no? Hay un personal de salud que trabaja en 3 hospitales diferentes, entonces hay una gran cantidad de protocolos que se llevan a cabo para evitar que eso suceda, que la gente tenga una infección que agarre dentro del hospital. Y hay una ciencia para eso, o sea, hay una serie de cosas que no te imaginas, y me da muchísimo gusto todo este mes que he estado trabajando en el EMS, porque es un hospital que invierte mucho en eso. Hay una gran política, hay una gran decisión de invertir, ¿no? Esto es algo que nadie lo paga. Son acciones que no las pagan las personas que llegan, pero sí reciben una calidad de atención porque ayuda a evitar infecciones nosocomiales, ¿no? Infecciones dentro del hospital.
Y bueno, pues es un hospital más seguro, ¿no? Se convierte en un hospital seguro. Entonces, laboralmente hablando, yo estoy muy satisfecho y mi principal actividad, como te decía, es la consultoría integral en salud. Es una empresa que otorga servicios médicos con enfoque preventivo y tenemos laboratorio, tenemos rayos X, ultrasonido, vacunas, atención médica, tenemos paquetes y acciones para cualquier persona, para personas en general, familias que quieran vacunarse, que quieran saber cómo están, si tienen riesgos de cáncer, consulta general, cualquiera, como consulta de medicina general, y también para empresas. Hay una serie de obligaciones que tienen las empresas, de acuerdo a nuestra norma, que son muy importantes además, para garantizar la salud en el trabajo. Y esto tiene que ver con valoraciones médicas y de laboratorio que se hacen de manera sistemática y nosotros entramos a ese mercado. Estamos ya trabajando con varias empresas ofreciendo estos servicios. Pamela, ¿cómo ves? No, pues muchísimas felicidades por seguir avanzando, ¿no? En este ámbito del sector salud sobre todo. Y algo que me gusta mucho, perdón que te interrumpa, es Sí. que no perdemos la esencia de lo que trabajamos, que es el enfoque preventivo. Queremos realmente ayudar de corazón, queremos contribuir a que la gente mejore. Desde luego que estamos cobrando, tenemos que cobrar un precio justo, razonable. No, pues vive de eso. Así es. Vive de eso. Pero no perdemos esa esencia de procurar, de buscar que la gente cuide su salud. Estamos invirtiendo además, no nada más es la consultoría como tal, estamos trabajando en todo el equipo, los socios que conformamos Consultoría Integral en Salud, en una campaña de redes sociales. Nos subimos a las redes sociales. Desde luego estamos en Consultoría Integral en Salud, la doctora Mayra Hernández Martínez y un servidor, yo aparezco como doctor Lutzow. Estamos haciendo una campaña para promover la salud, para promover acciones específicas para que la gente se cuide, informar a la población, sumarnos, no es pelear con nadie, es sumarnos a que la gente, cualquier persona, los gerentes de una empresa, cualquier familia, cualquier persona que tenga algún interés, pues, o algún riesgo más bien, pues que sepa que existen estas acciones que pueden ser la diferencia. Nosotros lo hemos visto. Yo he conocido muchas personas con diabetes, por ejemplo. He visto hospitales llenos de personas con diabetes, personas amputadas con insuficiencia renal, diálisis. Tenemos un grave problema de diálisis, o sea, de gente que requiere diálisis porque ya sus riñones no funcionan. Pero todo esto, aunque no lo creas, es prevenible. Se puede evitar, pero tenemos que tomar acciones. Y desgraciadamente nuestra cultura es un reto enorme. Por eso lo que pretendemos es contribuir a compartir información, a tocar, a llegarle a la gente, a tratar de sensibilizar, que era un poco lo que hacíamos, ¿no? Yo decía en las ruedas de prensa antes de iniciar, alguien nos tiene que escuchar y alguien se va a poner el cubrebocas después de escucharnos. Así que vamos a darle por una persona, dijo, por una persona que nos escuche. Y que lo contagie. Y más los niños que ya le comentaba que son los primeritos pues, creo que todo esto vale la pena. Estamos, y es nuestra esencia, ¿no? Esto es nuestra esencia como personas, como profesionales de la salud pública. Y en esta nueva etapa, pues lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Es un reto, claro, desde luego. Como siempre hay que afrontarlos, pero con gusto, y somos un buen equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo. Y estamos ya dando los servicios, ¿no? Que es algo extraordinario. Ya nada más para cerrar esta gran charla que me dio oportunidad de tener en estos momentos, mencionaba que pues siempre se ha dirigido con honestidad, con transparencia. Hay señalamientos que quedan luego bajo presiones sociales, políticas. Aún no se ponen denuncias, por supuesto, pero pues está en el ambiente, está expuesto el tema, ¿no? Del Hospital Central, de temas de las medicinas. Hoy hay pendientes que aclarar. Usted dejó todo transparente de alguna manera en la entrega-recepción. Sí, no, bueno, yo quiero decirte, Pamela, que parte de mi tiempo lo dediqué precisamente a poder establecer una línea, ¿no? Una línea que me permitiera identificar a mí, a los auditores y a toda la sociedad cuál era mi trabajo, ¿no? Miguel Lutzow empezó en este momento y terminó en este momento. Me tocó administrar con este grupo de trabajo, administrar recursos financieros, materiales y humanos durante 8 meses, del 4 de febrero al 25 de septiembre. Y desde luego que yo asumo la responsabilidad de lo que sucedió en esos meses. Si hablamos de medicamentos supuestamente
caducados que se utilizaron. Yo te diría, yo investigué eso personalmente y la información que me dieron eran medicamentos que se compraron en el central, que se usaron en el central y que hay facturas de que se compraron en el central y se usaron en el central en 2015, 16, 17 y que después fueron boletinados entre el 18 y el 19 porque habían lotes de esos mismos medicamentos que se estaban vendiendo en el mercado negro. Entonces, ahí yo creo que hay que ser muy puntuales. Es la información que yo obtuve en su momento. Y cuando me preguntan, oye, es que hay medicamentos que existen medicamentos falsos, bueno, pues, o caducados, en este caso había... Almacenados caducados, un tema así. Sí, lo que quiero decirte es que lo que compró el central lo usó en su momento, y esos lotes seguían vendiéndose en el mercado, 2 años después. Pero esos lotes el central los había utilizado, ya los había aplicado a la gente en fecha de caducidad, o sea, dentro de la fecha de caducidad. El problema es que la empresa detectó que parte de los lotes, cuando yo hablo de un lote, estamos hablando de miles de piezas que se vendieron en todo el país. Había piezas que no se habían aplicado a pacientes que seguían en el mercado negro. Y ellos por eso se sientan con la COFEPRIS y hacen la alerta sanitaria. Entonces, cuando alguien revisa y dice, a ver, ¿qué facturaste tú, qué compraste? Pues coincide porque son el mismo lote. Pero lo que yo pude investigar con papeles y todo es que estos medicamentos se consumieron en los años que estaba vigente el medicamento. No sé pero son 5 ejemplos que son parecidos. Entonces... Que hay una explicación, digamos, documentada. Hay una explicación y en su momento incluso se presentaron denuncias. También no me tocaba a mí, porque yo no estaba en ese tiempo, ¿no? De hecho, ni como director de salud pública, pues es un tema público, es un tema que le interesa a la sociedad, a los medios de comunicación. Desde luego que hicimos la investigación, nos sentamos con los directivos del central, con los directivos de la COFEPRIS, se hizo un análisis, se rescataron los expedientes, hay 2 denuncias penales, porque eso también hay que reconocerlo. México tiene un mercado negro de medicamentos, ¿no? No es el central, hay un mercado negro de medicamentos en nuestro país, ¿no? Hay robo de medicamento a las instituciones que se vende y que se vende pues en el mercado negro. Eso lo sabemos, eso no es nuevo y no es exclusivo de San Luis Potosí, eso existe. Entonces, ¿qué deben de hacer las instituciones? Es asegurarse de que lo que están comprando es legal a personas que están legalmente establecidas. Ese tipo de cosas son las que nos aseguramos nosotros. A partir de que yo llegué, establecimos una serie de mecanismos. Yo te puedo hablar de mi periodo, sí, el periodo que me tocó. Desde luego que eso no está auditado todavía, será auditado el próximo año, claro, pero estamos atentos. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, Pamela, quiero decirte, para entregar lo mejor posible, incluso más allá de lo que nos pedía la propia ley, ¿no? Hicimos un esfuerzo adicional, sistemático, que un servidor encabezó. Yo les agradezco también a los compañeros y compañeras que estaban con un servidor, porque además fue un trabajo extra, fue una carga adicional que impusimos los últimos 3 meses para poder entregar a detalle muchas cosas que a mí me interesaba también conocer, claro, a detalle en cómo se estaban dejando las cosas, porque es una dependencia, si no es la más grande, es la segunda o la tercera más grande. Seguramente educación es más grande, pero en presupuesto, sí, y en personal. Estamos hablando de que salud tiene 8,000 trabajadoras y trabajadores. Estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 5,300 millones de pesos al año. Y es imposible para una persona estar pendiente de todo lo que está sucediendo en cada clínica, en cada oficina, en cada compra que se realiza. Entonces lo que haces y lo que se hace siempre pues, es establecer controles. Uno tiene que trabajar con procedimientos, involucrar a una red de personas que están vigilando los procedimientos. Y para eso está el órgano interno de control, que la Secretaría tiene un órgano interno de control que no es nuevo, eso tiene décadas. Claro. Y entonces hay todo un proceso, hay procesos que se tienen que seguir. Lo que hicimos fue dedicarle tiempo a vigilar todos esos procesos, precisamente con toda la intención de tener la certeza de que estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Y aquí está. No nada más en la técnica, sino en la parte administrativa.
Y aquí está dando la cara, a final de cuentas no Así se ha ido de es. San Luis, sigue Para trabajando nada. aquí, ahora en el sector Así es. privado. Así Y pues es. le agradezco muchísimo, este programa se va a transmitir a pocos días de la Navidad. No sé si Ok. quiere enviar algún mensaje, sobre todo a la gente Bueno, que también no, nos pues, sigue en redes sociales. muchísimas gracias. Qué bueno que me dices. Justo con la doctora Mayra hoy platicábamos de los siguientes mensajes que vamos a grabar en redes sociales y creo que es muy oportuno, ¿no? Tenemos ya algunas grabaciones, pues pidiéndole a la gente que son 3 temas rápidamente. El primero, pues es el que ya sabemos, el de COVID. Sí, claro. Viene Omicron, la 4ª ola, sí o sí, iba a llegar, Sí, claro. iba a llegar a nuestro país, va a llegar. Esperemos que las vacunas nos ayuden, que sea menor que la 3ª ola. Cada vez hay menos gente susceptible, pero también hay un tema que no se nos debe de olvidar. Las defensas que produce el virus de manera natural o las defensas que se producen por la vacunación no son permanentes, se caen, se disminuyen con el paso del tiempo. Entonces, una persona ya vacunada o que ya tuvo COVID puede tener un segundo cuadro de COVID, ¿no? Esto ya lo sabemos perfectamente bien. Entonces, no hay que confiarnos. El acelerador de la segunda ola epidémica en todo el mundo y aquí en San Luis Potosí fueron las fiestas decembrinas. Desde ahorita las posadas, preposadas, eso fue el gran acelerador, porque no estamos hablando de un evento masivo. A veces un evento masivo se queda corto cuando jueves, viernes y sábado tienes no a cientos o a 2,000, 3,000 personas en un lugar. Tienes a 100,000, 200,000, 500,000 personas que se están desplazando en todo el estado, que están yendo a un bar, que están yendo a la casa de alguien que hicieron una posada y además el jueves hicieron la posada de la familia, el viernes la del trabajo, el sábado la de de la secundaria, claro, el domingo la de la prepa. Entonces, son una gran cantidad de actividades sociales que es maravillosa nuestra cultura en ese sentido, ¿no? Disfrutamos mucho de lo que tenemos y nos gusta festejar y reunirnos y eso está bien, está muy bien, pero todavía no se ha acabado esto. Entonces, pedirle a la población mucha prudencia. Seguramente para ese momento ya habrán pasado muchas posadas. Seguramente, pero bueno, no está de más que lo que resta del año y en enero, pues nos sigamos cuidando. O sea, la epidemia no va a acabar. Y yo creo que la 4ª ola va a empezar y Omicron va a agarrar o arrancar, como hablamos un poco de la gasolina, ¿no? Se va a prender quizás a finales de este año, de este mes o en enero, como sucedió el año pasado. Entonces yo creo que estamos a tiempo de tomar las medidas, de reforzarlas. Quien no lo hace, pues que lo hagan, y si es antes del 24, pues tengan mucha precaución. Y habrá gente, yo he conocido muchas personas que se quitan el cubrebocas porque y lo traen de adorno, porque ya están vacunadas, pero no es nada más ellos, ellos pueden contagiar a otras personas. Pueden llevar el virus a otra casa, pueden contagiar a un adulto mayor, pueden contagiar a una persona con diabetes, con hipertensión. Entonces, tenemos que pensar un poco en comunidad, solidaridad, y no nada más en la cuestión individual. Yo ya me vacuné, entonces ya me quito el cubrebocas porque ya estoy libre, ¿no? Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, antes de las fiestas, tenemos un problema de salud pública, Pamela, porque la gente deja de tomar sus medicinas. La gente dice, me voy a echar una copita el 24, el 31, y dejan de tomar las medicinas de la presión, de la diabetes, y se llenan las salas de urgencia. La gente se descontrola, toma mucho alcohol, se pasa como nos pasamos con la comida, pues vamos a muchas reuniones, hay exceso de calorías, y hoy a lo mejor una dieta debería ser de 2,000, 2,500, 3,000 si tienes algún trabajo físico extenuante. Pues a lo mejor nos aventamos dietas de 4,500, 5,000 calorías diarias, y eso para un diabético o para una persona que tiene algún factor de riesgo, que ya trae triglicéridos altos. Entonces pasa que la gente se descontrola, que tiene alguna emergencia, hay pancreatitis, hay personas que toman demasiado alcohol, y el alcohol directamente ocasiona pancreatitis aguda que a veces puede ser fulminante, o sea, lleva a la muerte. Entonces, que actuemos con mucha prudencia. Esto siempre lo recordamos previo a este tipo de épocas, que hagamos todo con moderación, que disfrutemos, que comamos rico, por supuesto, y otras cosas que a lo mejor no comemos el resto del año, pero que lo hagamos con moderación, porque el exceso es lo que nos lleva a tener problemas, y particularmente el dejar los tratamientos. Entonces, el diabético que deja sus medicinas por una semana, el hipertenso se infarta, el diabético se descontrola, es peligrosísimo, un shock
hipoglucémico, perdón, se me fue el nombre. Una descompensación. Pues sí, una descompensación diabética donde llega la persona a urgencias y puedes caer hasta en un coma diabético. 400, 500 de azúcar en sangre, de glucosa, que normalmente debería estar controlada la persona en menos de 126. Claro. Entonces, todo eso va dañando el cuerpo, ¿no? Y el último, los accidentes. Se incrementan los accidentes. Los viales y los de casa son vacaciones y normalmente, como epidemiólogos lo sabemos, sí. Entonces, los accidentes en casa se incrementan en los periodos vacacionales, sobre todo en los menores de edad. Entonces, hay que tener mucha precaución y el accidente de automovilístico también se incrementa muchísimo en los periodos vacacionales, particularmente en porque pues, ya sabemos, el alcohol y la manejada no se llevan, ¿no? Hay que ser muy prudentes, hay que recordar estas estrategias del conductor designado, no beber en exceso, hay que disfrutar. Ser consciente nada más de todo esto. Porque a veces los afectados son otros, ¿no? Puede ser tu propia familia, puede ser un tercero, un accidente que no debía de ocurrir, que es prevenible si tenemos esta conciencia de cuidarnos y cuidar al resto de la gente, ¿no? Entonces, disfrutemos la vida, es maravillosa, disfrutémosla lo mejor que se pueda, pero tengamos esta prudencia, esta moderación para evitar estos riesgos que se convierten en datos, cifras que nos toca a los epidemiólogos analizar y que por eso nos tomamos la libertad de hacer estas recomendaciones, en este caso cercano a las fiestas decembrinas. Y que todo recae en la responsabilidad en la que uno toma. En el autocuidado. El autocuidado sobre que tiene todo. Que ser mejor cada día. Así es. Pues yo le quiero agradecer mucho, doctor Lutzow, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar escuchando este podcast. Perfiles, nos encontramos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Pamela, y a emisor. Gracias.